Un estado está llevando a cabo un robo demográfico que haría que incluso los urbanistas más experimentados se quedaran boquiabiertos. Es casi todo desierto, un paisaje tan duro que debería repeler el crecimiento. Pero en solo un año, 28,000 nuevos residentes hicieron sus maletas y se mudaron. Mira el mapa del oeste de Estados Unidos, y la mayoría de la gente ve una trampa mortal, pero miles de familias ven una tabla de salvación. Arizona tiene más tierra, California tiene más dinero, Utah tiene más agua. Sin embargo, este reino desértico está escalando rápidamente a la cima de las listas de crecimiento. Una ciudad resplandeciente, una industria impulsada por el vicio. Si no estabas ahí para tirar los dados o ver un espectáculo, no tenía sentido quedarse. Luego, las cosas cambiaron. Es un estado sin salida al mar, con una reserva de agua que disminuye y una economía que antes dependía completamente del turismo. Sin embargo, las cifras muestran que Nevada está superando a estados históricamente más grandes con una gran ventaja inicial. ¿Por qué? Para averiguarlo, conduce hacia el este desde Reno por la I-90 hasta el Tahoe Reno Industrial Center. Puede parecer cualquier otro complejo industrial, pero esto es diferente. Es la columna vertebral de la cadena de suministro estadounidense. Desde este único punto, un camión puede llegar a Seattle, Phoenix o Los Ángeles en 24 horas. Por eso, gigantes tecnológicos como Google y Switch se han mudado junto a la enorme gigafábrica de Tesla. El corredor no es solo asfalto abierto, es una columna vertebral de innovación. Los almacenes se están convirtiendo en microcentros para la robótica, inventarios gestionados por inteligencia artificial y entregas asistidas por drones. Al reducir los tiempos de tránsito y evitar puertos congestionados, las empresas pueden disminuir los costos de envío. Para los empleados, el costo de vida es mucho más bajo que en el área de la Bahía o Seattle. Los centros tecnológicos pueden crecer sin la presión abrumadora de la vivienda. Las startups en Reno ahora tienen acceso a talento sin la pesadilla diaria del tráfico. Es un mini ecosistema tecnológico en medio del desierto. El condado de Clark está siendo completamente reconstruido. El sur de Nevada ya no es solo un lugar para viajes de fin de semana. Ahora se está convirtiendo en un centro de negocios. Las empresas globales están encontrando una forma de mantenerse conectadas con los puertos de la costa oeste sin los costos abrumadores y la congestión de las ciudades costeras. Y el dinero está llegando a raudales. Solo en el último año, miles de millones han fluido hacia Henderson y North Las Vegas para fortalecer la cadena de suministro de Estados Unidos. Nevada está utilizando sus bajos impuestos y trámites rápidos para permitir un tipo de crecimiento acelerado que es casi imposible de encontrar en cualquier otro lugar del oeste. La automatización, la energía verde y las grandes tecnológicas están siendo atraídas al desierto. Todo esto es parte de un plan de Las Vegas Global Economic Alliance. Han sido una parte clave en esta fase actual de expansión. Para 2027, el desierto podría convertirse en una potencia de la manufactura estadounidense. Pero eso es solo en la superficie. Uno de los factores más importantes está oculto en el suelo. Nevada se asienta sobre la nueva plata. Litio. Tucker Pass, justo en el condado de Humboldt, alberga el mayor depósito de litio conocido en Estados Unidos. Este solo valle podría proporcionar suficiente litio para alimentar 800,000 vehículos eléctricos por año. Nevada es el combustible que moverá el transporte eléctrico del próximo siglo. Pero construir un futuro impulsado por baterías requiere una cantidad masiva de electricidad. Y en el desierto, eso es un problema. Sin embargo, para satisfacer esa demanda, Nevada está tomando medidas. Es el único estado en el oeste que está reconstruyendo agresivamente toda su red eléctrica. El proyecto insignia es GreenLink West, una línea de transmisión de alta tensión de 472 millas que conectará directamente Las Vegas con Reno. Esta enorme autopista de energía está diseñada para entregar grandes cantidades de energía renovable desde las granjas solares del desierto directamente a los centros tecnológicos en el norte de Nevada. Y eso está llamando la atención de otra industria. Los centros de datos podrían consumir hasta el 10% de la electricidad mundial para el año 2030. Eso es tanta energía como la que consume una nación industrial importante como Japón en un solo año. Con tierras abiertas y regulaciones estables, Nevada se ha convertido en un lugar ideal para estas instalaciones. Para mantener estos servidores funcionando todo el día, Nevada está construyendo el proyecto solar Géminis. Ubicado justo a las afueras de Las Vegas, funciona como una batería de 1.4 gigavatios hora. Aunque el estado sigue conectado a la red energética de California, este proyecto permite que Nevada desvincule su crecimiento industrial de la sobrecargada y envejecida red de California que está al lado. Al generar casi 950 megavatios a partir de sus propias plantas geotérmicas, suficiente para 700,000 hogares, Nevada puede alimentar sus crecientes sectores industrial y tecnológico sin depender de California. El mayor avance en esto ocurrió en el condado de Humboldt, en el Project Reed. Fervo Energy construyó el primer sistema geotérmico mejorado comercial en Estados Unidos, aprovechando rocas profundas y calientes
para generar energía. Han firmado un acuerdo importante para suministrar energía a los enormes centros de datos de Google. Es un proyecto multimillonario que representa una victoria para el medio ambiente. Utiliza un sistema de circuito cerrado que casi no utiliza agua. El mismo calor subterráneo que impulsa el auge energético de Nevada también está aliviando discretamente el estrés hídrico del estado. Así es como se ve el estado de más rápido crecimiento desde adentro. Una red eléctrica que se está reconstruyendo desde cero para alimentar industrias que no existían aquí hace 5 años. Mientras Nevada construye su infraestructura física, también está reconfigurando su infraestructura legal. Durante un siglo, Delaware dominó el mundo corporativo de Estados Unidos. Si fundabas una gran empresa, la constituías ahí. Pero está surgiendo un nuevo movimiento. Dexit. Las empresas se están retirando. Es un éxodo. Y solo hay un lugar al que están yendo. Gigantes de capital de riesgo y empresas que cotizan en bolsa, como Fidelity National Financial, Roblox y AMC Networks, están dejando Delaware y trasladando su sede legal a Nevada. ¿Por qué el cambio? Bueno, los tribunales de Delaware se han vuelto impredecibles. Están anulando enormes paquetes salariales para directores generales y cuestionando la independencia de las juntas directivas. Para los fundadores e inversionistas es una pesadilla. Pero Nevada vio una oportunidad ahí, una posibilidad de competir con otros estados. Construyeron un sistema que devuelve el poder a los dueños. Los directores están protegidos de demandas a menos que se demuestre fraude intencional o mala conducta. Era un fuerte escudo legal que defendía el capital del exceso judicial. Las leyes especiales de Nevada están convirtiendo al estado en un enorme campo de pruebas para nuevos negocios. Se están enfocando en cosas como préstamos impulsados por inteligencia artificial y ventas digitales súper seguras. Las empresas están eligiendo Nevada porque no hay impuesto de franquicia y las leyes de privacidad son sólidas. Sin embargo, el verdadero motor de todo este crecimiento es el dinero. Más específicamente, el dinero de capital de riesgo. Debido a que Nevada no tiene un impuesto sobre la renta corporativa, estas startups pueden expandirse a otros estados sin verse afectadas 2 veces por fuertes cargas fiscales estatales. Eso hace de Nevada la base perfecta para una empresa que quiere crecer rápidamente. Mientras que estados como California debaten nuevos impuestos para los ricos, los tramos del impuesto sobre la renta de Nevada actúan como un imán. En los últimos 5 años, el estado ha atraído $500 millones en inversión privada. Ese es dinero que podría haberse quedado en California si no fuera por sus altos impuestos y obstáculos regulatorios. Para 2030, se espera que Nevada albergue 10,000 nuevas empresas, convirtiendo las pérdidas de un estado en el crecimiento de otro. Sin embargo, las grandes empresas no solo están mudando sus oficinas centrales, están trasladando equipos completos. Cuando Roblox trasladó su domicilio legal a Nevada, provocó una ola de servicios de apoyo. Firmas de abogados, firmas contables y empresas de reclutamiento también se trasladaron. Nevada es un campo de pruebas que financia startups de inteligencia artificial que no habrían existido o sobrevivido en los mercados costeros. Delaware construyó su dominio durante más de un siglo. Nevada tomó una parte de eso en solo 5 años. Esa velocidad es la razón por la que Nevada encabeza los rankings de crecimiento. Y recuerda, si te gustan estos análisis profundos de geografía, asegúrate de suscribirte. Así podrás ser el primero en enterarte cuando Nevada agregue otra ciudad. Pero hay un desafío en todo esto que podría detener al estado por completo, y es el agua. Este es el argumento principal que usa cada crítico. Nevada se quedará sin agua. En este momento, el lago Mead está aproximadamente al 34% de su capacidad y ya se ha declarado una escasez de nivel 1. En teoría, Nevada debería estar marchitándose. En cambio, está prosperando. ¿Por qué? Porque el Estado trata el agua como un activo financiero. Esta estrategia es una parte clave de la historia de crecimiento de Nevada, y la gente en todo Estados Unidos está empezando a darse cuenta. Nevada se ha convertido en un líder mundial en el reciclaje de agua en circuito cerrado. Casi cada galón que se usa en interiores, ya sea en lavabos, regaderas o lavavajillas, se recupera. Se trata hasta alcanzar los estándares de agua potable y se regresa al lago Mead. Esto le otorga créditos de retorno al Estado. Por cada galón que regresan, pueden sacar otro. Esto ha representado una gran victoria para Nevada. El sur de Nevada usa un 48% menos de agua por persona, que hace 20 años incluso cuando la población se disparó. Básicamente, están intercambiando agua. El desierto convirtió uno de sus mayores desafíos en una ventaja oculta. Es un nivel de eficiencia que los estados rivales no pueden igualar. Aún así, si el río Colorado baja más rápido de lo que los ingenieros predicen, incluso este sistema podría llegar al punto de quiebre. Con reservas inexploradas de energía geotérmica que aún yacen bajo tierra, la geología única de Nevada no solo está impulsando el crecimiento, es una solución incorporada a los desafíos de recursos más difíciles del desierto.
Esa rápida expansión está empujando a los estados vecinos a enfrentar sus propios desafíos. La expansión de Arizona significa miles de kilómetros de nuevas tuberías, líneas eléctricas y carreteras con costos de mantenimiento cada vez mayores. Cada milla de nueva autopista en el área metropolitana de Phoenix cuesta aproximadamente $20 millones construirla. Eso es más del doble de lo que Nevada normalmente gasta por milla en la expansión de autopistas en sus corredores de mayor crecimiento. El costo logístico de trasladar agua también es un gasto enorme. Bombear agua a lo largo de 336 millas cuesta arriba desde el río Colorado a través del proyecto central de Arizona, consume suficiente energía como para abastecer a 100,000 hogares. Las tuberías más cortas de Nevada requieren solo una fracción de esa energía. En el condado de Pinal, Arizona, el agotamiento del agua subterránea está provocando que la tierra misma se hunda varios centímetros cada año, lo que resalta un marcado contraste con Nevada, donde la extracción de los acuíferos ha sido mucho menos dramática. Al este, Utah está lidiando con un cuello de botella geográfico diferente. El estrecho corredor de Wasatch Front, donde vive el 80% de los 3.55 millones de habitantes del estado. El costo de la vivienda en el condado de Salt Lake promedia $500,000, casi el doble del costo medio de la vivienda en Nevada. Los condados de más rápido crecimiento de Nevada. Más al norte, la congestión en la zona de Front Range en Colorado atrapa al 70% de sus residentes, inflando los costos de infraestructura a $10,000 millones para las expansiones de autopistas en los cañones. Es aproximadamente 3 veces lo que Nevada ha gastado en mejoras similares de autopistas en las regiones de Reno y Las Vegas. Incluso Idaho enfrenta bosques propensos a incendios forestales y agua limitada del río Snake. Eso ha significado que sus empresas de servicios públicos han invertido aproximadamente $800 millones anualmente en infraestructura de red más amplia y resiliencia. Las propias medidas de mitigación de incendios forestales y mejoras en la red de Nevada han costado menos de la mitad de esa cantidad. Cada estado al que Nevada está superando implementó sistemas rígidos que los limitaron, sistemas que no pudieron cambiar lo suficientemente rápido. Nevada no tenía sistemas heredados, solo la libertad de moverse rápido. El Código Legal de Nevada también está impulsando una explosión biotecnológica. El estado tiene un arma secreta enorme para las empresas que dependen mucho de laboratorios. No graba los intangibles. En California, los enormes ingresos generados por patentes y fórmulas secretas están sujetos a altos impuestos sobre la renta corporativa, pero en Nevada esos ingresos están protegidos. El resultado, una avalancha de empresas adquiriendo enormes extensiones de terreno para construir laboratorios de alta tecnología lejos de la mirada indiscreta de los reguladores costeros. El menos favorecido está ganando porque sus rivales se están ahogando en su propio éxito. Todo comenzó en 2023, cuando los legisladores de California empezaron a debatir un nuevo impuesto a la riqueza para solucionar el déficit presupuestario. Apuntaron al patrimonio neto de los residentes adinerados, incluso después de que se fueran del estado. Pero Nevada ofrece un escudo constitucional. Los documentos fundacionales del estado prohibieron efectivamente el impuesto sobre la renta personal, convirtiéndolo en una zona libre para las grandes corporaciones. El verdadero impacto ocurre cuando un multimillonario traslada su residencia legal a Incline Village. De la noche a la mañana, la base fiscal de todo un condado de California desaparece. Nevada absorbe esa riqueza, sin crear un solo programa social costoso para atraerla. Simplemente no se interponen en el camino. Es una ventaja competitiva que las leyes fiscales de California nunca vieron venir. Pero el impuesto a la riqueza es solo un síntoma de un estado en crisis. Las familias de clase media que ganan salarios de 6 cifras se ven obligadas a gastar casi la mitad de su sueldo en la renta. En San Diego y el área de la Bahía, una casa típica ahora cuesta mucho más de $1 millón, y eso siendo generoso. Mientras que la casa promedio en Nevada costaba $250,000 hace solo una década, hoy una familia de California puede vender un bungalow pequeño por $1,100,000 y comprar una casa del doble de tamaño en Nevada por $500,000. Eso es un cheque de $600,000 por la plusvalía directo al banco, y muestra el aumento de riqueza que sale de California. No es de extrañar que la gente se esté mudando. El 47% de todos los recién llegados al área de Las Vegas vienen de California. Traen consigo riqueza, habilidades y ambición. Nevada no solo los está recibiendo, les está dando un entorno fiscal completamente nuevo en el que moverse. Pero el estado dorado se está desmoronando de otras maneras que pocos entienden del todo. Los incendios forestales se están convirtiendo en catástrofes anuales, provocando evacuaciones, destruyendo hogares y aumentando los costos de los seguros. Esto hace que obtener cobertura sea casi imposible para las familias de clase media. Los apagones rotativos afectan a los principales centros tecnológicos y urbanos, socavando la productividad empresarial y haciendo que la expansión sea arriesgada. Más allá de la energía, California enfrenta un laberinto regulatorio.
Las leyes ambientales, laborales y de zonificación a menudo generan retrasos de años para los proyectos de construcción e infraestructura, estrangulando la innovación antes de que siquiera comience. Ahora, las empresas se enfrentan a una paradoja. ¿Se quedan y asumen enormes costos operativos y mucha incertidumbre? ¿O se van y arriesgan perder su posición en el mercado? Muchos están eligiendo lo último. Al mismo tiempo, la riqueza y el talento se están moviendo hacia el norte y el este. Los ingenieros más brillantes de Silicon Valley están buscando viviendas asequibles, impuestos más bajos y permisos comerciales más rápidos. Cosas que California ya no ofrece de manera confiable. Los equipos de producción de Hollywood se están yendo a estados donde producir es más barato, más rápido y más predecible. Los emprendedores están huyendo de una combinación de impuestos e imprevisibilidad en los tribunales. La fuga de cerebros por sí sola es un terremoto económico silencioso que pocos fuera del estado notan en tiempo real. Pero no puedes recibir a 28,000 personas al año sin que se rompan algunas cosas. Nevada está importando riqueza, pero también está importando demanda de servicios que el presupuesto actual apenas puede cubrir. Y esto se está saliendo de control rápidamente. Los distritos escolares están abrumados. El condado de Clark es el quinto más grande del país y enfrenta una escasez masiva de maestros. En Las Vegas y Reno, los trabajadores de servicios que ganan $20 por hora están siendo desplazados por los altos precios. La presión que llega desde California ha elevado tanto los precios que las mismas personas que trabajan en los casinos no pueden permitirse vivir a menos de 80 kilómetros de su trabajo. Esta es la mayor amenaza para el crecimiento de Nevada. Si los trabajadores manuales no pueden permitirse vivir aquí, los centros tecnológicos y logísticos eventualmente se quedarán sin personal. El Estado está intentando liberar tierras federales para viviendas asequibles, pero eso requiere una ley del Congreso. Es una carrera contra el tiempo. La crisis de vivienda es visible. ¿La crisis de salud? No tanto. Actualmente, Nevada está en medio de una crisis laboral que podría paralizar a la mayoría de los estados. Actualmente está muy por detrás del promedio nacional en personal médico y necesita contratar a miles de trabajadores de la salud más para 2030 solo para satisfacer las necesidades de la creciente población. Para resolver esto, Las Vegas ya no solo apuesta en las cartas, ahora apuesta en la investigación clínica. Un nuevo edificio de educación médica de $150 millones se está levantando en el Distrito Médico de Las Vegas. El objetivo es convertir el distrito en una incubadora de biociencias, un lugar donde la investigación de laboratorio se convierte en tratamiento real en meses, no en años. Actualmente, Nevada gana aproximadamente $20,000 millones al año por el sector de la salud, lo que convierte a este sector en un motor natural de crecimiento. Se predice que generará $300 millones en ingresos cada año, creando una carrera estable y bien remunerada que no depende de cuántas personas estén sentadas en una mesa de blackjack. Junto con el sector de la salud, Nevada está invirtiendo en educación y formación técnica adaptadas a su nueva economía. La Universidad de Nevada está colaborando con empresas de energía renovable para capacitar ingenieros, técnicos de laboratorio y especialistas que puedan integrarse directamente al creciente sector de energía limpia del estado. Sin embargo, incluso el milagro de expansión de Nevada tiene sus límites. El sistema de reciclaje y las reservas de agua de Nevada le dan un poco de margen, una ventaja que otros estados no tienen. Pero la Oficina de Reclamación ha sugerido recortes masivos del agua del río Colorado si los estados no logran llegar a un acuerdo pronto. Al aceptar el recorte voluntariamente, Nevada se está posicionando como la parte responsable en la negociación, desafiando al gobierno federal a imponer recortes aún mayores a sus vecinos como California y Arizona. Si el río Colorado sigue bajando, ni siquiera el sistema de circuito cerrado será suficiente. Los recortes están aumentando, y esto representa un riesgo de apagón. Si el nivel del agua baja demasiado, las turbinas de la presa Hoover dejan de girar, deteniendo su crecimiento de inmediato. En este momento, Nevada está básicamente a un solo cambio de política o a un solo invierno seco de que se acabe el milagro. Así que no pueden desperdiciar ni espacio ni agua. Y estando junto a uno de los estados más ricos, lo que algunos llaman Calamérica, Nevada no puede darse el lujo de moverse despacio. El auge del estado depende de dos cosas: que California siga hecha un desastre y que el río siga teniendo agua. Si California alguna vez soluciona sus propios problemas de vivienda e impuestos, el flujo hacia Nevada podría desaparecer de la noche a la mañana. Y si la ingeniería no logra mantenerse al ritmo del calor, el desierto recuperará lo que perdió. Pero en el Mojave, el margen de error es muy pequeño. Eso hace que el crecimiento de Nevada sea aún más notable y al mismo tiempo más frágil. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.
Hay un lugar en Estados Unidos donde podrías salirte con la tuya después de cometer un asesinato, y no está oculto. Imagina que estás caminando por el Beckler River Trail de Yellowstone. Estás en lo profundo del bosque, a 10 millas del camino más cercano. Cruzas un pequeño arroyo sin señalizar y, sin saberlo, has salido de Wyoming y entraste a Idaho. Los árboles se ven iguales, el aire está igual de enrarecido, pero legalmente todo acaba de cambiar, y se le conoce como la zona de la muerte. Aquí afuera, la mayoría de la gente se preocupa por los osos, no por la Constitución. Pero eso es justamente de lo que deberían preocuparse, porque en este tramo específico del bosque, la ley no falla porque sea débil. Falla porque sigue sus propias reglas a la perfección. Y ahí es donde esto se vuelve peligroso. Yellowstone funciona como una maquinaria muy controlada y genera cientos de millones en gasto turístico cada año. Pero en este rincón del parque, el sistema se enfrenta a algo que no puede resolver. Ya no estás tratando con la ley estatal, estás en un enclave federal, lo que significa que el FBI y el Departamento de Justicia son los que están a cargo. El mismo documento que les da ese poder es exactamente la razón por la que podrían no poder usarlo. Y ahí es exactamente donde comienza el problema. La Constitución es una lista de procedimientos. Cuando esos procedimientos no se pueden seguir, la justicia se detiene por completo. Y aquí, uno de esos procedimientos se vuelve imposible. ¿Por qué falla la ley aquí? Normalmente, los distritos siguen las líneas estatales. Oregón se queda en Oregón, Florida se queda en Florida. Pero Yellowstone es diferente. Debido a que abarca 3 estados diferentes, Wyoming, Montana e Idaho, el Congreso tomó un atajo. Parecía sencillo, claro, pero esa decisión creó un problema que nadie notó durante más de un siglo. La Sexta Enmienda dice que un acusado tiene derecho a un juicio por un jurado imparcial del estado y distrito donde ocurrió el delito. Una palabra es importante ahí, y no dice o, dice y. Esa pequeña palabra es el problema, porque si ocurre un delito federal en la esquina de Idaho de Yellowstone, tu jurado tiene que estar compuesto por personas que vivan tanto en Idaho como en el Distrito Federal de Wyoming, que no existe. La zona de la muerte en Yellowstone, que está en Idaho, tiene una población de 0. No hay casas, ni hoteles, ni residentes. Es un área de aproximadamente el tamaño de Washington, D.C., remota, sin señalización y que no se distingue del resto del parque, lo que significa que no hay jurados. Ni de Idaho ni de Wyoming. Literalmente no hay nadie a quien puedas llamar legalmente para servir como jurado. Si no puedes formar un jurado para un delito grave, no puedes proceder con el juicio en absoluto. Es una laguna legal perfectamente válida que se esconde dentro de uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos. Esta trampa solo se activa para los delitos más graves. Multa por exceso de velocidad, acampar ilegalmente, no hay problema. Un juez puede encargarse de eso. Pero cualquier cosa que implique más de 6 meses de prisión, la Constitución garantiza un juicio con jurado. Así que aquí afuera, legalmente no pueden avanzar. La ley misma es lo único que se interpone entre el crimen y el castigo. Un cazador furtivo con un rifle de alto poder o alguien huyendo de otro estado. Cada plan, cada paso, se ejecuta sabiendo que la ley no puede alcanzarlos. En este vacío, las reglas ordinarias de la justicia desaparecen, reemplazadas por la extraña lógica de la imposibilidad procesal. No es una falla del sistema, es un punto final. Durante más de 100 años, este problema pasó desapercibido. Luego, un profesor de derecho llamado Brian Kalt lo descubrió. En 2004, él solo estaba estudiando la Sexta Enmienda y la forma en que los distritos federales estaban trazados en un mapa. Pero entonces notó algo imposible. Las líneas se extendían hacia Montana e Idaho, y formar un jurado allí era una imposibilidad constitucional. Él no se emocionó. Estaba horrorizado. Era un lugar donde la Constitución exigía algo que físicamente no podía suceder. Pocos otros países permiten que una laguna legal así persista dentro de un parque nacional. En Canadá, por ejemplo, los parques nacionales están bajo jurisdicción provincial o federal, pero los distritos judiciales siempre se trazan para asegurar que se pueda convocar a un jurado. Incluso en las zonas más remotas, los gobiernos prevén contingencias. Estados Unidos destaca porque la Constitución es absoluta, pero los derechos absolutos chocan con la geografía física, creando una laguna única en el mundo desarrollado. En 2005, Kalt publicó un artículo llamado The Perfect Crime, no para fomentarlo, por supuesto, sino para obligar a alguien a solucionarlo. Envió copias al Departamento de Justicia, al fiscal federal en Wyoming y a miembros del Congreso. Esperaba una respuesta rápida. En cambio, no recibió respuesta. El Departamento de Justicia adoptó una postura no oficial que básicamente ignoró el problema. El vacío legal no existía hasta que un tribunal dijera que sí existía. Argumentaron que podían mover el juicio o encontrar una solución alternativa.
Pero Kalt sabía que así no funciona la sexta enmienda. No puedes simplemente mover un juicio porque la Constitución sea inconveniente. Eso es exactamente lo que la Carta de Derechos fue diseñada para prevenir. Kalt empezó a preocuparse de que su artículo se convirtiera en un manual para cometer crímenes. Había expuesto las coordenadas exactas y los argumentos legales necesarios para quedar libre de un cargo de asesinato. Yellowstone pasó de ser un lugar de maravilla natural a un lugar de misterio legal. El artículo de Kalt se volvió una sensación viral, tema de novelas y programas de televisión. Pero a pesar de la fama de la zona de la muerte, el estatus legal real de la Tierra sigue sin cambios. Hay un ejemplo real de cómo funciona. En 2005, un hombre llamado Mike Beldurain fue atrapado cazando furtivamente en la parte de Montana de Yellowstone. Él no era un asesino, solo un cazador que disparó a un gran guapití macho donde no debía. Cuando el caso llegó a la corte, sus abogados mencionaron la laguna legal de Brian Kalt. Dijeron que debía tener un jurado de Montana, no de Wyoming. El juez lo rechazó de inmediato. El gobierno aceptó un acuerdo de culpabilidad. Beldurain recibió 4 años de prisión, además de multas y restitución. Como parte del acuerdo, aceptó no apelar la cuestión de la zona de la muerte a una corte superior. Así es como el sistema trata los defectos conocidos. Contienen el problema en silencio, manejan los síntomas y dejan que la laguna legal persista. El agujero de 50 millas cuadradas permanece en su mayoría sin probar. Una bomba de tiempo constitucional esperando en la zona agreste. El gobierno tuvo suerte con Beldurain, pero la zona de la muerte no requiere un acusado cooperativo. Solo requiere a alguien que conozca la ley mejor que el fiscal y las coordenadas de un terreno de 50 millas cuadradas en Idaho, que Brian Kalt puso en el mapa para que cualquiera lo encuentre. Las coordenadas son públicas. El argumento legal está publicado. Cualquiera dispuesto a leer el material podría entrar a ese bosque sabiendo exactamente lo que la ley puede y no puede hacerles. Y durante años, esto siguió siendo teórico. Y luego las cosas empezaron a ponerse serias. Supongamos, hipotéticamente, que alguien estudia el artículo de Kalt durante una semana, imprime las coordenadas, manejan hasta el inicio del sendero Beckler, caminan 10 millas hacia adentro, cometen un crimen que han planeado durante meses, sabiendo que cuando lleguen los investigadores, la primera llamada no será al alguacil, será a un profesor de Derecho Constitucional. Y ese profesor les dirá lo mismo que Kalt le dijo al Departamento de Justicia en 2005, no hay jurado al que llamar. En 2021, la desaparición de Gabby Petito captó la atención mundial. Su cuerpo fue encontrado más tarde cerca de la región de Yellowstone. De repente, la gente empezó a preguntar, ¿qué pasaría si hubiera ocurrido solo unas millas más al oeste? ¿Qué pasaría si hubiera ocurrido en la zona de la muerte? La proximidad de una tragedia tan conocida a la zona de la muerte eliminó la red de seguridad académica. Hizo que la gente se diera cuenta de que la sexta enmienda se supone que debe proteger la integridad del sistema. Pero cuando un error cartográfico la deja sin efecto, les falla a las víctimas que más la necesitan. El caso de Bayou de Bell proporcionó una conexión aún más directa con Yellowstone. Tylee Ryan y Jojo Bayou, los dos hijos de Lori Vallow, fueron vistos con vida por última vez el 8 y el 22 de septiembre de 2019 dentro del parque. Si los niños hubieran sido lastimados dentro de la zona, la fiscalía habría entrado directamente en una pesadilla constitucional. El caso de Vallow-Dale finalmente pasó por los tribunales estatales porque los cuerpos fueron encontrados en un terreno privado en Idaho, pero el escenario de ¿qué pasaría si? Seguía atormentando a los investigadores federales. En 2022, el legislador de Idaho, Colin Nash, intentó hacer exactamente eso. Presentó una solicitud formal pidiendo al Congreso que redefiniera el límite. Era exactamente la solución que Brian Kalt había sugerido en 2005. Pasó a nivel estatal, luego llegó a Washington y no pasó nada. Esto es una falla del mapa y la solución es simple. Mover esa sección de Idaho al distrito de Idaho. Una sola oración en la legislación. Eso es todo. Para la legislatura de Idaho, esto era una cuestión de seguridad pública. Para el Congreso, era un error administrativo que no valía la pena discutir en el Pleno. Es un problema recurrente en la forma en que el gobierno federal maneja los parques nacionales. Debido a que la tierra es federal, los estados tienen poco poder para forzar un cambio. Y como las áreas son remotas, la gente en DC siente casi ninguna presión política para actuar. Terminas con un sistema donde el mapa está roto, pero quienes tienen el poder de cambiarlo se niegan a trazar una nueva línea. Colin Nash renunció a la legislatura de Idaho en 2024, dejando el cargo con la zona de la muerte aún completamente abierta. Incluso cuando un legislador hace el trabajo, ofrece la solución y construye consenso, la inercia federal es más fuerte que la propia ley. 20 años, un solo artículo, 0 acciones.
El parque nacional más visitado de Estados Unidos tiene un vacío constitucional, y Washington lo ha sabido todo este tiempo. Esto no es incompetencia burocrática. Alguien vio el problema, lo entendió y decidió que el costo político de admitir el error era mayor que el riesgo de dejarlo abierto. La primera razón de esto es la falta de beneficio político. Ajustar un límite judicial no gana elecciones. Ningún grupo de presión financia campañas para la reforma de los límites de los parques nacionales. La zona de la muerte es víctima de esa inacción, una brecha permanente en la protección legal que espera a que la persona equivocada caiga en ella. La segunda razón es aún más cínica, el miedo a admitir un error. Si el Congreso aprueba una ley para arreglar la zona de la muerte de Idaho, básicamente estarían admitiendo que la ley ha estado fallando durante más de un siglo. Están admitiendo que Brian Kalt tenía razón en 2005 y eligieron ignorarlo. En la política, admitir un fracaso a largo plazo a menudo parece más riesgoso que dejar que el problema empeore. Mientras nadie salga libre por un tecnicismo, el Congreso puede seguir fingiendo que esto es solo un caso hipotético de facultad de derecho. Están jugándose la seguridad pública para proteger su propia reputación, esperando que el tiempo se acabe antes de que explote la bomba. La sexta enmienda solo es tan fuerte como el mapa lo permite. Si los legisladores pueden ignorar un vacío en el parque insignia del país, ¿qué otros huecos existen en el sistema? El mismo delito cometido a una milla de distancia conlleva consecuencias legales completamente diferentes. La Constitución no lo sabe, pero el mapa sí. En Yellowstone, la ley es condicional. Brian Kalt ha dicho famosamente que lo único que arreglará esto es una camisa ensangrentada. Probablemente alguien tendrá que cometer un crimen violento, presentarse ante un juez y ver cómo el caso es desestimado porque no se puede formar un jurado. Solo entonces, cuando los titulares griten sobre un asesino que queda en libertad, el Congreso sentirá la presión necesaria para aprobar una sola frase en la ley. Hasta que ocurra ese humillante fracaso público, el sistema prefiere mirar hacia otro lado y fingir que el peligro no existe. Están esperando que ocurra una tragedia para tener la cobertura política que necesitan para hacer su trabajo, tratando un error de 132 años como si fuera una simple molestia. La sexta enmienda sigue paralizada en ese pequeño rincón de Idaho. Sigue siendo una advertencia para todos los estadounidenses. Si una falla tan obvia puede existir en uno de los parques nacionales más vigilados y más conocidos, ¿qué más podría estar acechando en los sistemas que damos por sentado? Ese cruce de arroyo en el sendero Beckler sigue igual. Los árboles no se han movido y la ley tampoco. Al final, esa burocracia podría ser lo más peligroso en esos bosques. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack. Texas, el estado de la estrella solitaria. Con ciudades en auge, una gran afluencia de nuevos residentes y excelente barbacoa. Un lugar donde todo es más grande y mejor, pero aún así sorprendentemente barato, con casi ningún impuesto. Bueno, esa es la reputación, pero la realidad es mucho más complicada. De hecho, un estudio de CNBC de 2023 incluso descubrió que Texas era el peor estado de Estados Unidos para vivir, apenas por delante del desierto abrasado por el sol de Arizona. ¿Cómo puede ser eso? Echemos un vistazo más de cerca a la verdad sobre Texas de la que nadie habla. Empecemos con lo básico. El clima. Aunque podrías pensar que el clima en Texas es más templado que en muchos otros estados, especialmente si actualmente vives en el frío norte del país, también puede ser muy extremo. El estado se encuentra justo en medio de una zona conocida como el Callejón de los Tornados, que es, bueno, exactamente lo que parece. Básicamente, una gran cantidad de tornados pasan por ahí, destruyendo todo a su paso. De hecho, Texas está clasificado entre los 5 estados del país con más tornados, promediando alrededor de 120 por año, o en otras palabras, un tornado cada 3 días. Los residentes del norte de Texas, especialmente, necesitan tener acceso a un refugio subterráneo cercano, ya que son golpeados por más tornados que la mayoría. Aunque por lo general puedes protegerte de los tornados escondiéndote bajo tierra, no puedes llevarte toda tu casa contigo, y los vientos de 250 millas por hora, 402 kilómetros por hora, no se llevan bien con techos y paredes. Eso significa que, a menos que tengas un seguro contra tornados realmente bueno, normalmente extra y específico, lo cual es poco probable, como verás más adelante, los tornados pueden causar daños devastadores a tus finanzas. Si estás en el sureste, no tienes que preocuparte tanto por los tornados.
pero sí te van a azotar los huracanes. Casi no hay rincón del estado que se libre de los desastres naturales. Como Texas está justo en el Golfo de América, antes llamado Golfo de México, eso significa que la costa e incluso algunas ciudades del interior son especialmente vulnerables. Como algunas de las ciudades más grandes de Texas, incluyendo Houston, la cuarta ciudad más grande del país, están justo en la costa, eso crea un gran problema. El 25 de agosto de 2017, el huracán Harvey tocó tierra justo al noreste de Corpus Christi, habiéndose intensificado a huracán de categoría 4 mientras se dirigía hacia la costa de Texas. Las ráfagas de viento inutilizaron el aeropuerto internacional y causaron graves daños a los pueblos costeros, destruyendo cientos de casas y negocios en el área de Rockport y Fulton. El agua y la electricidad se cortaron durante semanas, algo que verás no es tan raro en Texas. 103 personas murieron en el estado, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, estimó el daño total en alrededor de $125 mil millones, aunque algunas cifras son incluso más altas. Desafortunadamente, es probable que la temporada de huracanes empeore cada vez más con el tiempo debido al cambio climático, lo que hace que vivir en la costa de Texas sea bastante riesgoso. Y si todo eso no fuera suficiente, gracias a las condiciones secas y calurosas en grandes partes del estado, Texas a menudo es azotado por incendios forestales. En febrero de 2024, el incendio de Smokehouse Creek surgió después de que un poste de servicios públicos derribara una línea eléctrica. Rápidamente cubrió más de 1.1 millones de acres, 445.154 hectáreas en solo una semana, quemando un área un poco más grande que Rhode Island. Fue tan devastador que terminó siendo el incendio más grande en la historia de Texas y el noveno más grande en la historia de Estados Unidos. Y ni siquiera hemos mencionado el granizo del tamaño de una pelota de golf, las inundaciones repentinas y las tormentas eléctricas. Esta cornucopia de desastres naturalmente ha empezado a afectar la capacidad de los propietarios de viviendas para obtener un seguro. El riesgo por el clima extremo está aumentando debido al cambio climático y muchas compañías de seguros están imponiendo primas altísimas en Houston y la costa circundante, o incluso se niegan a asegurar a los propietarios de viviendas por completo. Según Bankrate, Texas es actualmente el sexto estado más caro para el seguro de vivienda, con una prima anual promedio de poco más de $4,000 para una casa de $300,000. El sitio web de Seguros Insurify cree que, debido al clima cada vez más severo, Texas subirá al quinto lugar para finales de 2025. Entonces, ¿qué tanto está empeorando realmente el clima en el estado de la estrella solitaria? Bueno, la NOAA ha estado rastreando la gravedad de los desastres naturales en Texas y mostró que a principios de los años 2000, el estado tenía alrededor de 2.5 desastres climáticos por año, con daños de miles de millones. Para mediados de la década de 2020, ese número aumentó a 8.5 desastres climáticos por año. Eso ha tenido un impacto serio, no solo en los residentes de toda la vida en áreas propensas a huracanes, sino también en los muchos recién llegados que se mudaron a Texas por los bienes raíces relativamente asequibles. Ahora, muchos se enfrentan a primas de seguro exorbitantes, o peor aún, a la posibilidad de que las compañías de seguros se nieguen por completo a cubrir sus casas en el próximo año. Otras áreas del estado enfrentan vientos fuertes. Amarillo, Texas, de hecho, fue clasificada como la ciudad más ventosa de Estados Unidos. Debido a la relativa falta de vegetación y humedad en esas regiones, las tormentas de polvo pueden ser intensas. Y eso sin mencionar el aire, pero hablaremos de eso en un momento. Así es como se ve Denton, Texas, en medio de una tormenta de polvo. Curiosamente, el mismo estado que sufre sequías también sufre inundaciones, pero estos extremos también significan que a veces se restringe el uso de agua para asegurarse de que haya suficiente para todos. Pero al menos durante esos veranos abrasadores y a menudo húmedos de Texas, dependiendo de dónde estés, puedes contar con el aire acondicionado para mantenerte fresco, ¿verdad? Bueno, tal vez. Texas tiene una red eléctrica única, y no precisamente en el buen sentido. Está mayormente desconectada del resto de Estados Unidos. Una decisión basada en el fuerte sentido de independencia del Estado, que al parecer se extiende incluso a las líneas eléctricas. Para quienes no están familiarizados con por qué Texas está tan obsesionado con la independencia, aquí va un poco de historia. Texas fue parte de México hasta que se rebeló y se declaró una república independiente. Se mantuvo como una nación soberana durante casi una década, desde el 2 de marzo de 1836 hasta el 19 de febrero de 1846. La secesión sigue siendo un tema que algunos políticos y ciudadanos de Texas suelen mencionar cuando la política federal no parece favorecerlos.
Una encuesta de 2024 realizada por Redfield y Wilton Strategies encontró que el 33% de los texanos apoyaba la secesión. Aunque eso no es una mayoría, sin duda es una cantidad significativa. Esta historia de independencia ha afectado la política estatal hasta el día de hoy, ya que los texanos a menudo sienten que quieren manejarse sin mucha interferencia del gobierno federal. La frase "no me pises" se usa a menudo en protestas políticas para significar el sentimiento de independencia de Texas. Sin embargo, también ha llevado a que Texas quiera mantener mucho control sobre sus propios asuntos, incluida, entre otras cosas, su generación de energía. Desafortunadamente, la red eléctrica de Texas tiene la costumbre de fallar cuando más se necesita, gracias en parte al irónicamente llamado Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, o ERCOT. La red tiende especialmente a fallar en condiciones climáticas extremas, que como ya mencionamos, en Texas abundan. Quizás recuerdes cuando el estado fue noticia en 2021 porque toda su red eléctrica falló durante varios días durante la tormenta invernal Uri. Una tormenta de nieve azotó el estado, dejando entre 3 y 6 pulgadas, es decir, de 7.6 a 15 centímetros de nieve en ciudades como Dallas y Austin. Quizá eso no suene como una gran cantidad, pero en un estado que no está acostumbrado a ese tipo de clima, la gente se quedó sin electricidad, calefacción y agua. Los residentes se quedaron encendiendo fogatas y acurrucándose bajo mantas para mantenerse calientes. Al final, más de 200 personas murieron por la falta de servicios y las temperaturas bajo cero. Desde ese momento, muchos texanos han estado preocupados por las tormentas de nieve o frentes fríos que se avecinan, instándose unos a otros a abastecerse de agua embotellada, comida y papel higiénico, incluso cuando se esperan temperaturas bajo cero sin que haya ninguna tormenta a la vista. No es una buena señal para tu estado cuando el termómetro marca 25 grados Fahrenheit, es decir, menos 4 grados Celsius, y eso convierte a los ciudadanos en personas en modo supervivencia. Pero seguramente el gobierno estatal aprendió de sus errores y ahora ha hecho algo después de un fracaso tan público de su red eléctrica. Bueno, algunas personas sí intentaron hacerlo, llevando a la compañía eléctrica a los tribunales. Desafortunadamente, el tribunal dictaminó que la red eléctrica de propiedad privada en Texas no tiene la obligación de proveer electricidad en tiempos de crisis. Y como si no bastara con tener una red eléctrica poco confiable, también desregularon los precios de los servicios públicos. Aunque esto no es malo para quienes tienen contratos de energía con tarifa fija, algunos texanos todavía tienen contratos de tarifa variable, lo que significa que cuando es difícil proveer electricidad, las compañías de servicios públicos aumentan mucho sus precios. Por ejemplo, durante la tormenta invernal Uri, la Comisión de Servicios Públicos de Texas permitió que el precio de la electricidad subiera a $9 por kilovatio hora, en lugar del precio habitual de 12 centavos por kilovatio hora, un aumento del 7.400%. Esto significa que el costo relativamente bajo de la vivienda en Texas, con un precio medio de $339.500 en 2025, puede que no valga tanto la pena. Pero dejemos de lado los grandes problemas de Texas por un momento para enfocarnos en algo más pequeño, mucho más pequeño. Y eso sería el ave estatal de Texas, como algunos locales la apodan, también conocida como la cucaracha. ¿Sabías que Houston fue clasificada como la ciudad más sucia de Estados Unidos? Se ganó ese título por varias razones: altos niveles de contaminación, falta de limpieza y las cucarachas. La ciudad ocupa el primer lugar a nivel nacional en infestaciones de cucarachas en los hogares. Y las infestaciones no se limitan solo a Houston, ni siquiera solo a las cucarachas, para ser exactos. También hay escarabajos enormes, mosquitos del tamaño de libélulas, alacranes, hormigas de fuego y tarántulas. Como dijo un comentarista nacido y criado en Texas en línea, la mayoría de nuestra fauna te va a morder, picar o perseguir hasta que te subas a un árbol. Pero debe haber otra razón por la que mucha gente se está mudando aquí, incluyendo a Elon Musk, quien trasladó de forma muy sonada su sede al estado, en parte, para evitar los altos impuestos de California. Bueno, quizás sean los impuestos, porque Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta. Esto puede parecer como si todos estuvieran sacándose la lotería con dinero caído del cielo, excepto que los impuestos todavía tienen que salir de algún lado porque un estado, especialmente uno tan poblado como Texas, todavía necesita funcionar. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? La respuesta son los impuestos a la propiedad. Texas tiene algunos de los impuestos a la propiedad más altos del país, con una mediana de 1.67% y un promedio de 1.9% en comparación con la tasa mediana de Estados Unidos, de 1.02%. Eso significa que la factura anual mediana de impuestos a la propiedad en Texas es de poco menos de $4,000 en comparación con el costo nacional de $2,400, pero ese no es el único impuesto alto que tiene el estado.
también tiene una de las tasas de impuestos sobre las ventas más altas, que asciende a 6,25%. Algunos municipios locales también agregan hasta un recargo del 2%, lo que significa que hay áreas en Texas donde puedes terminar pagando 8,25% de impuestos sobre las ventas en casi cada compra. Eso hace que el impuesto estatal sobre las ventas ocupe el puesto número 13 entre los estados de Estados Unidos, aunque eso no toma en cuenta el 2% extra que muchas áreas y negocios locales imponen. Así que, aunque no hay impuesto estatal sobre la renta, puede que la gente no termine ahorrando mucho al mudarse a Texas, gracias a todos los otros costos ocultos. Sin mencionar que los altos impuestos a la propiedad se destinan a casi todo lo que normalmente cubriría un impuesto estatal, lo que genera otros problemas, principalmente con las escuelas. En la mayor parte de Estados Unidos, los impuestos a la propiedad financian el sistema de escuelas públicas locales, pero en Texas, ese dinero se destina a muchas cosas que no cubre el inexistente impuesto sobre la renta, incluyendo la infraestructura, el sector de servicios públicos y la atención médica. Como resultado, Texas ocupa un lugar relativamente bajo en educación pública, con preocupaciones persistentes tanto sobre la calidad como sobre el contenido. En los últimos 15 años, el Estado ha aprobado una serie de leyes controvertidas que definen estrictamente lo que se puede y no se puede enseñar a los estudiantes, especialmente en temas que pueden entrar en conflicto con creencias religiosas cristianas estrictas. En algunos casos, incluso se ha instruido a las escuelas a presentar información falsa o engañosa. Un ejemplo reciente fue a principios de 2025, cuando el Senado de Texas presentó 2 proyectos de ley. Uno que exige que los 10 mandamientos se exhiban en cada salón de clases, y otro que obliga a dedicar tiempo específico para la oración durante el día escolar. Cuando los legisladores que se oponían al proyecto de ley argumentaron que esto viola los principios de separación entre la Iglesia y el Estado, la legislatura de Texas respondió ignorándolos y aprobando los proyectos de ley. En defensa del proyecto de ley, el senador Mace Middleton dijo, cito, «Nuestras escuelas no son zonas libres de Dios». 166 líderes religiosos y representantes de las comunidades judía, musulmana, cristiana, sijo y budista firmaron una carta protestando contra el proyecto de ley de los 10 mandamientos. Pero esto hizo poco para cambiar la opinión de la legislatura. Texas también aprobó leyes que otorgan a los padres y a las juntas escolares más poder para prohibir libros en las bibliotecas escolares. Ellos enfatizaron que esto era simplemente para evitar libros que incluyan contenido obsceno. Pero muchos educadores temen que en realidad prohibirá libros que incluyan cualquier contenido relacionado con género y sexualidad que pueda interpretarse como contrario a los principios cristianos. Y tienen buenas razones para temer eso, considerando que Texas también ha prohibido las iniciativas diversidad, equidad e inclusión en todo el sistema educativo estatal. Esto incluye prohibir cualquier capacitación o programa que haga referencia a cosas como raza, etnia, identidad de género u orientación sexual, lo cual muchos temen que hará la vida más difícil para los estudiantes y educadores de poblaciones minoritarias. Una verdad que a menudo repiten los residentes de Texas es que, aunque el Estado puede ser un lugar acogedor para los creyentes cristianos, puede ser mucho más difícil desenvolverse para quienes no son religiosos o no son cristianos en absoluto. Esto es especialmente cierto fuera de las principales áreas metropolitanas. PEN América descubrió que Texas ocupa el tercer lugar en el país en cuanto a libros prohibidos, con 12 distritos que han prohibido un total de 538 libros. Sin embargo, no es por falta de intentos. Los padres en Texas cuestionan la disponibilidad de ciertos libros en las bibliotecas todo el tiempo, ya que Texas ocupa el primer lugar en el país en intentos de prohibición de libros. Hubo 93 intentos separados de prohibir más de 2.300 títulos de libros solo en 2022. Con todas las prohibiciones de libros y las leyes estatales que interfieren con la educación, quizá no sea sorpresa que un estudio de WalletHub encontró que Texas es uno de los estados menos educados del país. Ocupando el puesto 41, el estado también ocupa el puesto 49 en cuanto al porcentaje de personas con diploma en los Estados Unidos. Aunque los padres tienen la opción de enviar a sus hijos a escuelas charter o privadas, estas últimas son caras, con un costo promedio de $11,000 al año en colegiatura y tarifas mucho más altas en ciudades grandes como Dallas y Houston, así que realmente solo son accesibles para los texanos de clase media alta y ricos, creando una gran división entre ricos y pobres en cuanto a quienes pueden y quienes no pueden pagar una educación decente. Las escuelas charter son gratuitas, pero tienen sus propios problemas. Principalmente, parece que no permanecen abiertas por mucho tiempo. Entre 2020 y 2022, cerraron 55 escuelas charter en Texas. Aunque la pandemia seguía en curso en ese entonces, los estudiantes seguían participando en el aprendizaje en línea y las escuelas públicas no experimentaron una tasa de cierre ni remotamente parecida. Y el problema no se limitó solo a los años de la pandemia.
La Academia Jubilee de Highland Park en San Antonio cerró apenas 2 semanas después de que comenzara el año escolar 2023. 210 estudiantes se quedaron sin un lugar a donde ir y los padres tuvieron que buscar soluciones educativas a último minuto. Los datos muestran que 1 de cada 4 escuelas charter fracasa dentro de los primeros 5 años de haber abierto, y en 10 años, el 40% de ellas fracasan en general. Las razones incluyen baja inscripción en casi la mitad de los casos y fraude o mala administración en el 21.6% de los casos. En otras palabras, el padre promedio en Texas a menudo se ve atrapado, eligiendo entre una escuela pública con problemas que obliga a rezar, una escuela privada costosa o una escuela charter con un 50% de probabilidad de cerrar a mitad del año. Ninguna de las opciones es ideal, y para muchas familias es una apuesta constante. ¿Pero al menos están pagando menos impuestos? Bueno, cualquier cosa que los tesanos logren ahorrar en impuestos, puede que terminen gastándola en atención médica. Texas tiene una cantidad absurdamente alta de residentes sin seguro, con un 21.7% de adultos sin seguro médico en 2023. Eso se compara con el promedio de Estados Unidos, que es del 11%. Esto convierte a Texas en el estado con el mayor porcentaje de residentes sin seguro en el país. Así que, lógicamente, el estado decidió no expandir Medicare para cubrirlos, algo que sucede cuando a un estado no le gustan los impuestos. Si planeas mudarte, más vale que estés preparado para pagar un excelente plan privado o que tu trabajo te proporcione uno. Puedes ir a uno de los hospitales públicos del estado en su lugar, pero la atención médica pública de Texas ocupó el puesto. 42 de los 50 estados en 2020. Así que puede que tampoco sean la mejor opción. No es sorprendente, ya que no reciben mucho dinero de los impuestos. Así que mucha gente en Texas claramente no tiene acceso decente a la atención médica, y esa no es la mejor manera de vivir porque, bueno, la salud en Texas no es muy buena. El primer problema es que, sorprendentemente para un estado con tantos espacios abiertos, la calidad del aire es mala. Texas es el corazón de la industria petrolera y de gas de Estados Unidos. Y muchos lugares que dependen de esas industrias, especialmente en el oeste de Texas, están entre las ciudades más contaminadas del país. Para las personas con asma y otros problemas respiratorios, vivir en Texas, especialmente en el oeste de Texas, es difícil. 2.3 millones de personas en Texas viven a menos de 0.8 kilómetros de operaciones de petróleo y gas, liberando más de 8.500 toneladas, 7.7 millones de kilogramos de contaminación en el aire, incluyendo sustancias como benceno, formaldehído, metano y muchas otras. Una gran parte del oeste de Texas, incluyendo la mayoría de los condados alrededor de Odessa y Midland, tiene un riesgo de cáncer que supera el nivel de preocupación de la EPA. Y por si eso no fuera suficiente, Dallas fue la segunda peor ciudad en Estados Unidos para personas con alergias en 2023, gracias a los altísimos niveles de polen y las condiciones generalmente polvorientas del estado. De hecho, muchas personas que se mudan a Texas desarrollan alergias por primera vez en sus vidas. Y hay cosas mucho más mortales de las que preocuparse que los estornudos, como el cáncer. En Odessa, por ejemplo, que fue construida principalmente para trabajadores de la industria petrolera, la cantidad de contaminación en el aire es asombrosa. Los analistas de la calidad del aire encontraron que los niveles de sulfuro de hidrógeno eran 82 veces superiores a los niveles aceptables para zonas residenciales, haciendo que todo huela a huevos podridos, además de matarte lentamente desde adentro hacia afuera. De hecho, se les recomienda encarecidamente a los residentes que ni siquiera beban el agua, pero ese está lejos de ser el único problema de Texas. Tiene, como era de esperarse, algunas de las ciudades menos saludables del país. En 2023, el estado tenía una tasa de obesidad del 35.5%, que no es la peor del país, pero tampoco es la mejor, colocándolo en el puesto número 18 a nivel nacional. En 2021, el estado también ocupó el puesto número 18 a nivel nacional en tasas de mortalidad ajustadas por edad. Los residentes locales también tuvieron una incidencia de enfermedades cardíacas casi un 4%, mayor que la población general de Estados Unidos. La falta de acceso a la atención médica, combinada con desiertos alimentarios, una cocina centrada en la carne, contaminantes ambientales y una cultura del automóvil muy arraigada que lleva a las personas a llevar vidas bastante sedentarias, ha provocado que la esperanza de vida en Texas sea relativamente más corta. Los residentes viven un promedio de 76.5 años, en comparación con el promedio de 77.4 años en Estados Unidos. Hablando de la cultura del automóvil, hay un gasto que la mayoría de los texanos no puede evitar:
tener un auto y pagar la gasolina. Incluso en ciudades enormes como Houston y Dallas, las opciones de transporte público son limitadas. Como resultado, el 93% de los hogares en el condado de Harris, donde se encuentra Houston, y el 95.4% en Dallas tienen un auto, lo que los coloca entre las áreas metropolitanas con mayor propiedad de autos en Estados Unidos. En contraste, grandes áreas metropolitanas como Chicago y Washington, D.C., solo tenían un 72.5% y un 62.7% de hogares con auto. Eso no refleja una diferencia de ingresos entre las distintas ciudades. En cambio, resalta la imposibilidad de moverse por Dallas y Houston sin un vehículo. Como Texas se desarrolló principalmente después de que el automóvil se volviera de uso común, incluso las grandes ciudades están bastante centradas en el coche. Aunque puedes moverte en autobús, no es lo más fácil de hacer en las extensas áreas metropolitanas del estado. No existen sistemas de metro, y los sistemas de tren ligero que sirven a áreas como Houston y Austin no atraen a muchos locales. La buena noticia es que la gasolina en Texas suele ser bastante barata, gracias a que el estado produce mucha localmente. El precio promedio en la bomba es de $2.76 por galón, en comparación con un promedio nacional de $3.18 a finales de mayo de 2025. La mala noticia es que los tejanos aún terminan gastando mucha gasolina, tanto que cualquier ahorro al cargar gasolina puede desaparecer rápidamente por el tiempo que se pasa parado en el tráfico o manejando largas distancias. Y olvídate de caminar como alternativa. En muchos vecindarios de las grandes ciudades es casi imposible moverse a pie. Las zonas urbanas y suburbanas están tan centradas en el automóvil que cruzar una calle principal puede requerir caminar cientos de pies solo para encontrar una intersección segura. De hecho, algunas calles principales ni siquiera tienen banquetas. Sin mencionar que, como Texas es el segundo estado más grande del país, las distancias de un lugar a otro suelen ser enormes. Así que los tejanos absolutamente necesitan un auto, y de preferencia uno que pueda soportar las terribles condiciones climáticas y los caminos no tan buenos en las zonas rurales para poder moverse por el estado. Como te puedes imaginar, en las grandes ciudades donde moverse en auto es la única opción, el tráfico en lugares como Houston, Austin y Dallas puede ser intenso. La congestión se ha convertido en un problema grave, y ahora Houston está entre las 10 principales ciudades del país con más tráfico durante las horas pico. El tiempo promedio de traslado en Houston fue de 29.8 minutos, apenas por debajo de Los Ángeles, con 30.1 minutos. Dallas, conocida por ser una de las ciudades más grandes y congestionadas del país, tuvo un tiempo promedio de traslado un poco mejor, pero no por mucho, de 27.8 minutos, aunque los gobiernos estatales y municipales aseguran a los tejanos que están trabajando en grandes iniciativas de transporte público, la mayoría de los tejanos preferiría verlo para creerlo, y eso no cambia el hecho de que el tráfico en este momento es una pesadilla. Todo esto suena como una mala situación hasta ahora. Entonces, ¿por qué los residentes no están haciendo nada al respecto? Seguramente pueden votar por el cambio en el que creen. Muchos tejanos están perfectamente conformes con cómo van las cosas, y aquellos que sí quieren cambiar las regulaciones y leyes estatales con su voto pueden tener dificultades, ya que Texas ha estado liderando la implementación de leyes de supresión del voto. El proyecto de Ley 1 del Senado de Texas se introdujo para dificultar la vida de muchos tejanos que querían votar. Se implementó una serie de obstáculos para quienes quieren votar por correo, y la ayuda para personas con discapacidades o barreras de idioma fue severamente restringida, lo que algunos argumentaron que estaba dirigido a ciertos grupos demográficos políticos. Desafortunadamente, el proyecto de ley se convirtió en ley en 2021. Sin embargo, un juez federal dictaminó que partes de la ley son ilegales porque violan la ley del derecho al voto. Aunque ciertamente hay muchas ventajas de vivir en Texas, muchas personas no conocen los costos ocultos y las realidades de la vida en el estado. Gracias por acompañarme hoy, espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en Map Pack. Estar en Hawái puede parecer unas vacaciones tropicales sin fin, pero la vida allá es muy distinta y más difícil de lo que podrías imaginar. ¿Sabías que Hawái en realidad tiene los precios de vivienda más altos del país, con un precio medio de casa de $834,000? Sí, más que California. ¿O que 8 de cada 1,000 residentes no tienen hogar? Sí, también más que California. ¿O que es el peor estado para conducir?
Apostamos a que no te imaginabas estar tocando el claxon en medio de un tráfico interminable durante una hora solo para llegar a la playa. Vamos a ir más allá de la superficie y descubrir por qué vivir en Hawái puede que no sea el sueño tropical que crees. En el episodio de hoy de Map Pack, la verdad sobre vivir en Hawái de la que nadie habla. Bienvenido a Hawái, el estado de la Aloha. Hace calor todo el año, hay sol, playas hermosas y un ritmo de vida relajado. Honestamente, suena como un pedacito de paraíso. Bueno, si ganas el doble de lo que ganabas en el continente, claro, porque eso es lo que necesitarás para sobrevivir en Hawái. Se necesita un promedio de $150,000 al año para vivir cómodamente en las islas hawaianas, en comparación con un promedio de $75,000 al año en el continente de Estados Unidos. Pero es poco probable que encuentres eso, porque la mayoría de las personas en Hawái están mal pagadas. Así que probablemente necesitarás 2 trabajos, como la mayoría de los locales. Y si tienes hijos, tendrás que considerar el costo de la educación privada, porque las escuelas de Hawái dejan mucho que desear. Y esperemos que no quieras iniciar un negocio, porque en ese caso, Hawái ocupa el lugar 44 de 50 estados en facilidad para iniciar uno. Luego, si el aislamiento insular no te afecta, está la creciente tensión entre los locales y los Maliji, personas de fuera de Hawái que se mudan allí de forma permanente, el aumento del costo de la vivienda y la crisis de personas sin hogar. Entonces, ¿por qué Hawái tiene tantos problemas? Vamos a averiguarlo. Comencemos con uno de los hechos más básicos sobre el estado que contribuye a muchos de sus problemas, incluida el aislamiento insular. Hawái es pequeño. Tiene una superficie terrestre de poco más de 6,400 millas cuadradas o alrededor de 16,500 kilómetros cuadrados, lo que la coloca en el puesto 47 entre los estados de Estados Unidos, solo por delante de los pequeños estados de Connecticut, Delaware y Rhode Island. La diferencia es que si estás en Connecticut, Delaware o Rhode Island, puedes conducir al estado vecino si tienes ganas de ver o hacer algo nuevo. Si estás en Hawái, llegar a los estados más cercanos, California y Alaska, requiere boletos de avión y un vuelo de 6 horas. Sin mencionar que, si vives en Hawái, no tienes acceso a toda esa extensión de tierra al mismo tiempo. Hawái tiene 8 islas principales, 7 de las cuales están habitadas y solo 6 de ellas están abiertas a turistas y locales. 2/3 de los residentes de Hawái viven en Oahu, que tiene una superficie total de 597 millas cuadradas o aproximadamente 1,500 kilómetros cuadrados. Eso es la mitad del área del Parque Nacional de Yosemite. Ahora imagina que toda tu vida, la escuela, el trabajo, los lugares a los que vas, las cosas que haces y los paisajes que ves, están confinados a la mitad de un parque nacional. Claro, hay muchas cosas hermosas ahí, pero después de un tiempo empieza a sentirse como si, bueno, ya las hubieras visto todas. Ahí es cuando aparece la fiebre insular. El Centro de Consejería de Bienestar en Hawái lo describe así. La fiebre insular, o rock fever, es un término que se usa para describir la sensación de inquietud, aislamiento y aburrimiento que experimentan las personas que viven en islas. Es un fenómeno psicológico real que puede causar angustia y afectar negativamente la salud mental de una persona. Y no son solo los terapeutas quienes notan este problema. Incluso los Malijini que aman el estado sienten esta fiebre de vez en cuando. Una mujer, conocida como la local honesta, que se mudó a Hawái hace más de 10 años, escribe sobre sus experiencias. Ella dijo que una cosa es visitar Hawái de vacaciones, pero si te mudas a Hawái, rápidamente aprenderás lo pequeñas que realmente son las islas. Además, la mayoría de los lugares cierran a las 10 p.m., así que la vida nocturna no existe. Te encontrarás con las mismas personas, tendrás las mismas conversaciones triviales y te descubrirás deseando un cambio de aires de vez en cuando. Siempre podrías ir a otras islas, por supuesto, pero eso aún significa subirte a un avión. No puedes simplemente subirte a un auto o tomar un ferry para ir de Oahu a Maui. Ahora, la fiebre insular es un efecto secundario frustrante de que Hawái sea un lugar pequeño y aislado, pero no es el único. Y eso nos lleva al costo de vida increíblemente alto de Hawái. Según PayScale, el costo de vida en Honolulu es un 85% más alto que el promedio nacional. Esto incluye un promedio de precios 20% más altos en comestibles, 71% más altos en servicios públicos y 219% más altos en vivienda. En comparación, San Francisco, ampliamente considerado como uno de los lugares más caros de Estados Unidos, solo tiene un costo de vida un 70% más alto que el promedio nacional. En cuanto a los precios de la vivienda, San Francisco tiene precios de vivienda un 182% más altos que el promedio nacional. Eso significa que Honolulu lo supera. Pronto hablaremos más sobre los precios de la vivienda porque hay toda una serie de razones problemáticas detrás de ellos, pero comencemos con el tamaño de Hawái.
su aislamiento y su efecto en los precios de los comestibles y los servicios públicos. Los propietarios hawaianos tal vez quieran volver a poner de moda las velas, porque el recibo promedio de electricidad de noviembre de 2024 fue de $355 al mes. Los precios altos se deben principalmente a la ubicación aislada de Hawái. Casi toda la electricidad se produce a partir de petróleo, que tiene que ser transportado en barco. El envío agrega muchos costos, lo que resulta en que el costo promedio de la electricidad en Hawái sea de 39 centavos por kilovatio hora en comparación con el costo promedio en el continente, que es de 17 centavos por kilovatio hora. No solo es más del doble del costo promedio en el continente, sino que también hace que Hawái sea el estado más caro para la electricidad en el país. Pasa algo parecido con los comestibles. Aunque la comida en el supermercado ha estado afectando el bolsillo de todos últimamente, la comida en los supermercados de Hawái es realmente cara. Eso se debe principalmente al hecho de que entre el 85 y el 90% de los alimentos que se venden en el estado tienen que ser importados. Como Hawái tiene un clima tropical, no se puede cultivar cualquier cosa ahí, incluyendo mucho de lo que los estadounidenses consideran alimentos básicos. Así que, aunque puedes conseguir buenas ofertas en cultivos locales que prosperan con el clima de la isla, como nueces de macadamia, mangos y aguacates, todo lo demás llega en barco de carga. Para empeorar el problema del costo de los alimentos, resulta que mucha comida no soporta bien un viaje de 2.500 millas a través del Pacífico en una humedad sofocante. La Fundación Agrícola de Hawái estima que un tercio de toda la comida importada se tira en cuanto se descarga en los puertos de Hawái porque ya está echada a perder. Así que los vendedores de alimentos tienen que cobrar precios aún más altos, anticipando que un tercio de sus productos se va a echar a perder. El hecho de que Hawái sea pequeño, por lo que hay relativamente poca competencia entre supermercados, no ayuda precisamente. Las tiendas no tienen mucho incentivo para bajar los precios. Y como ya están pagando costos increíblemente altos de servicios y renta o hipoteca, no está claro cuánto margen tienen para bajar los precios de todos modos. Lo que nos lleva a la pregunta de ¿qué está pasando con los precios descontrolados de bienes raíces en Hawái? El Centro de Investigación e Información Económica de Missouri realizó un estudio sobre los precios de las viviendas en todo Estados Unidos y descubrió que en 2024 el mercado de viviendas sorprendentemente caro de California tenía un precio mediano de alrededor de $728,000. En comparación, el precio mediano de una vivienda en Hawái era de $834,000, lo que lo convierte en el estado más caro de Estados Unidos para comprar una casa. Esto se puede atribuir en parte al tamaño de Hawái. El espacio es limitado y gran parte de él, el 48% para ser exactos, es tierra protegida. Pero hay mucho más detrás de esto. Mucha gente quiere vivir en Hawái, especialmente la gente rica. Tantos compradores extranjeros con enormes fondos compran casas y terrenos en Hawái que oficialmente se ha convertido en un mercado inmobiliario internacional. De hecho, los locales, también conocidos como Kama Aina, están siendo desplazados por los precios en el estado donde nacieron. En junio de 2023, el Hawaii Housing Factbook descubrió que los compradores de fuera del estado representan una gran parte de las ventas de viviendas en Hawái, representando más de la mitad de las ventas de condominios en las islas vecinas. El economista principal de Hawái descubrió que el 24% de las casas vendidas en Hawái entre 2010 y 2020 fueron compradas por residentes de fuera del estado y el 4% fueron compradas por extranjeros. Oahu, en realidad, tuvo la menor proporción de compradores extranjeros, en parte debido a su tamaño relativamente grande, pero en las islas vecinas de Maui, Kauai y la Isla Grande, más del 40% de las compras fueron realizadas por residentes de fuera del estado. Y el problema es que esto no se trata solo de personas que se mudan de otros estados a Hawái. El gobernador Josh Green anunció que el 52% de los 89,000 alquileres a corto plazo en Hawái son propiedad de residentes que no son del estado y que obtienen ganancias de ellos, lo que significa que esos ingresos salen del estado y los propietarios ni siquiera viven ahí. Algunas personas y grupos de defensa señalan que Hawái tiene mucha burocracia que contribuye a la crisis de vivienda. Solo el 5% de la tierra está disponible para cualquier tipo de construcción y gran parte de la tierra de Oahu está zonificada para casas unifamiliares, lo que limita la cantidad de personas que podrían vivir ahí. Pero otros dicen que cada vez que Hawái permite que se construyan más viviendas, la demanda internacional crece aún más rápido. Y la mayoría de las veces, a los compradores internacionales ni siquiera les importa la casa en sí. Solo quieren el terreno y a menudo derriban las casas que hay para construir las suyas propias, mucho más caras, lo que eleva el valor de las propiedades para todos los demás. El Civil Beat de Honolulu dice, cito,
Los compradores y los inversionistas externos han hecho que los precios de la vivienda suban entre $700,000 y $800,000 por encima de lo que serían si el mercado se basara en los salarios locales. Los compradores locales no tienen ninguna oportunidad. Aunque eso puede sonar bien para los propietarios actuales de Hawái, si alguna vez quieren vender, es una mala noticia para las personas que quieren mudarse de la casa de su familia y comprar su primer hogar. Claro, eso es algo con lo que la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos batallan de todos modos. Pero en Hawái es más probable que encuentres un unicornio que una primera vivienda asequible. Y para los propietarios locales que no quieren vender, es una pésima noticia en todos los sentidos porque sus impuestos prediales aumentan año tras año y mucha gente no tiene el dinero para pagarlos. ¿Por qué? Porque los locales hawaianos generalmente reciben salarios bajos, y los locales de ascendencia hawaiana nativa, o kanaka, son los que salen peor parados de todos. Hasta el segundo trimestre de 2024, Hawái ocupaba el puesto 24 entre los estados en ingreso anual promedio, con aproximadamente $69,600. Esto en realidad colocó a Hawái por debajo del ingreso promedio nacional, que era de $73,219. Así es, la mayoría de los estados de Estados Unidos están por debajo del promedio nacional, y aunque otros lugares como Oklahoma o Idaho tienen salarios aún más bajos que Hawái, también tienen costos de vida mucho más bajos, mientras que Hawái tiene el más alto del país. Eso significa que los locales apenas pueden mantenerse a flote con sus salarios. Forbes descubrió que los hawaianos gastan un promedio de $55,500 en gastos anuales, lo que les deja el ingreso disponible más bajo de todos los estados, alrededor de $9,500 al año. Esto hace que muchos hogares locales sean hogares ALICE. ALICE son las siglas en inglés de Asset Limited Income Constrained Employed. Significa personas que ganan más que el nivel federal de pobreza, pero que aún así no pueden pagar lo básico en su área. Así que, la mayoría de las personas menores de 30 años, según el nivel federal de pobreza, solo el 11% de los hawaianos ganaban menos que el umbral de pobreza. Pero si miras el umbral de ALICE, que refleja de manera más realista los costos regionales de vida, el 44% de los hogares hawaianos no ganaban lo suficiente para realmente cubrir sus necesidades en el estado. Quizá por eso el estudio Hawaii Financial Health Pulse encontró que el 23% de los hawaianos tienen más de un trabajo. Pero ¿por qué los salarios son tan bajos en un lugar tan caro para empezar? Bueno, primero tiene que ver con el hecho de que gran parte del costo de vida local no tiene nada que ver con los salarios locales, sino más bien con compradores extranjeros de viviendas y con que Hawái tiene que importar absolutamente todo desde el continente. Básicamente, la oferta y la demanda simplemente no funcionan realmente en Hawái, pero también tiene mucho que ver con la principal industria de la isla, el turismo. Porque el problema es este: aunque tu Mai Tai y tu habitación en un resort de 4 estrellas pueden ser muy caros, ese dinero no se traduce en beneficios para los trabajadores porque el turismo simplemente no paga bien. Muchos de los trabajos son empleos de servicio de nivel inicial que no dejan mucho espacio para crecer, al menos no para la mayoría de las personas que los desempeñan. La Universidad Estatal de Florida publicó un estudio en el Tourism Management Journal que revela que los trabajadores de la industria del turismo no solo reciben bajos salarios, sino que en realidad tienen las ganancias semanales más bajas de cualquier segmento laboral. El estudio abarcó datos salariales en Estados Unidos entre 2006 y 2018, analizando más de una docena de industrias. Tark Dogrum, profesor asistente en la Escuela de Hospitalidad, dijo que mientras que el salario semanal promedio en todas las industrias era de $710, esto fue en la década de 2010, cuando eso todavía significaba algo. El salario semanal promedio en ocio y hospitalidad era de $311. Eso es menos de la mitad del salario general. No solo eso, sino que los salarios en hospitalidad no parecen mantenerse al ritmo de la inflación general y los aumentos salariales. Dogrum vio que por cada aumento de $1 en los salarios de la economía, los salarios en ocio y hospitalidad solo subieron 81 centavos. Esa es parte de la razón por la que muchas personas que trabajan en ocio y hospitalidad en otros estados ven sus empleos como temporales, o quizás como empleos para empezar cuando son jóvenes. Pero en Hawái, donde la economía depende tanto del turismo para sobrevivir, frecuentemente no hay muchos otros buenos empleos a los que la gente pueda cambiarse. El Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawái encontró que, si se incluían los impactos directos, indirectos e inducidos de la industria, el turismo contribuía con el 23.6% de la economía total del estado. En islas con mucho turismo como Maui, la industria es aún más importante. El turismo contribuye con el 37.8% de la economía de Maui, y el mismo departamento estudió los salarios del turismo en su estado y descubrió que lo que era cierto en el resto de Estados Unidos también era cierto aquí. Un grupo,
los nativos hawaianos estaban recibiendo la peor parte. El salario promedio en el turismo entre 2017 y 2021 fue de $44,000 al año, decenas de miles por debajo del salario general promedio en Hawái. Pero los nativos hawaianos recibían aún menos que eso, ya que el trabajador promedio de la industria turística ganaba casi $39,000 o un 12% menos que el salario promedio en turismo. El estado claramente depende del turismo y tiene muchas oportunidades de empleo en la industria, pero también es evidente que el turismo no les da a los locales muchas oportunidades de llegar a ganar un salario con el que puedan sobrevivir. Sin mencionar que el sistema de impuestos de Hawái es absolutamente terrible para quienes ganan bajos salarios. Es el tercer peor estado en Estados Unidos en cuanto a impuestos para las familias de menores ingresos. El 20% de las personas con menores ingresos pagan un 14.1% en impuestos. Eso es aún más frustrante cuando descubres que el 1% más rico en Hawái paga un 10.1% en impuestos. Este sistema reduce aún más el salario neto de muchos hawaianos, especialmente de aquellos que ya son más vulnerables a la pobreza. Y ese no es el único problema que causa el turismo, como pronto verás. Ahora, podrías estar pensando, bueno, si el turismo paga salarios bajos, ¿por qué más hawaianos no intentan iniciar sus propios negocios para tener más oportunidades de crecer? Y la respuesta es, porque no es muy fácil iniciar un negocio en Hawái. Wallet Hub clasificó a Hawái en el puesto 44 de 50 estados en cuanto a iniciar un negocio. Empezar un negocio cuesta bastante, y el mercado y la base potencial de clientes es de 1.44 millones de personas en total, gracias a la geografía y la población relativamente pequeña de las islas. Eso significa que la gente en Hawái tiene más dificultades para iniciar negocios que podrían aumentar sus ingresos. Si el emprendimiento está fuera del alcance de la mayoría, quizá buscar una buena educación sea la solución para conseguir un trabajo mejor pagado. Pero Hawái está clasificado muy por debajo del promedio en educación pública, en el lugar 37 de 50 estados para ser exactos. Según un medio de noticias local que informó sobre los problemas educativos de Hawái, el estado no ha invertido en aprendizaje virtual y educación digital al mismo nivel que otros estados de Estados Unidos. También hay una falta general de métodos educativos innovadores o enseñanza alternativa como las escuelas Montessori. Quizás por eso una cantidad muy alta de personas en Hawái envía a sus hijos a escuelas privadas. De hecho, Hawái y Washington, D.C., tienen el porcentaje más alto de asistencia a escuelas privadas en el país, empatados con un 17% de los estudiantes locales asistiendo a escuelas privadas en lugar de públicas. Considerando que la colegiatura promedio de una escuela privada en el estado cuesta aproximadamente $14,800 por año a partir de 2025, esto representa una carga financiera para las familias hawaianas. Y es otro obstáculo más para crear oportunidades para familias de diferentes clases socioeconómicas. Pero al menos todos pueden disfrutar de la belleza natural de la isla, ¿verdad? El hecho de que Hawái sea un destino tan atractivo hace que la vida local sea insoportable durante la temporada alta de turismo, que normalmente va de diciembre a abril. La gente local planea su vida y sus mandados alrededor de las horas pico del día, para evitar las filas y el tráfico causados por más de 10 millones de visitantes anuales en la isla. Y las islas son tan pequeñas que es casi imposible evitar a los turistas por completo. Tu ruta al trabajo, la escuela, el banco, el supermercado o de regreso a casa probablemente va a cruzar alguna vía principal llena de turistas. De hecho, otro estudio de Wallet Hub encontró que Hawái era el peor estado para conducir de los 50 estados. Lo siento por los neoyorquinos y angelinos que pensaban que tenían ese título. Esto puede ser una sorpresa para quienes no han vivido ahí. Pero tiene sentido si piensas en el hecho de que hay relativamente pocos kilómetros de carretera debido al pequeño tamaño de las islas. También hay poco transporte público, aparte de algunos autobuses públicos que en su mayoría son lentos y difíciles de usar, especialmente fuera de Oahu. Eso significa que, además de todos los autos de alquiler de turistas ocupando las carreteras, casi todos los hogares hawaianos tienen al menos un auto, si no es que más para varios miembros de la familia, así todos pueden ir al trabajo, a clases, etc. Es otra carga financiera que contribuye al costo de vida, lo que termina congestionando las carreteras principales. De hecho, la última encuesta muestra que los hogares hawaianos tienen un promedio de 2 autos cada uno. Como puedes imaginar, todos estos factores hacen que las relaciones entre los locales y los visitantes, incluso los que llevan varios años viviendo aquí, sean tensas. A primera vista, esto tiene sentido porque existe una relación de amor y odio en cualquier destino, entre las personas que dependen del turismo pero que también son desplazadas financieramente por él. Un recién llegado dice, solo debes saber que cuando te mudes aquí,
vas a necesitar aguante, porque el trato frío está casi garantizado. Pero en Hawái, el resentimiento va incluso más allá de los locales y los recién llegados. Y eso nos lleva de vuelta a la diferencia salarial entre los hawaianos nativos y los demás hawaianos, porque no es la única brecha que existe entre estos grupos. La población hawaiana nativa ha sido, y en algunos aspectos sigue siendo, tratada como si fueran las personas que menos merecen una buena vida en sus propias tierras. Se podría señalar el inicio del problema hasta 1778, cuando los europeos blancos, conocidos como Haole y que navegaban bajo el mando del capitán James Cook, tuvieron el primer contacto con los hawaianos indígenas. Ese contacto propagó de inmediato tantas enfermedades que la población local estuvo a punto de ser aniquilada, reduciéndose de 800,000 a 39,000. A pesar de ese inicio tan horrible, Hawái continuó siendo reconocido como un reino independiente por otras potencias durante un tiempo. Pero a lo largo del siglo XIX, 5 compañías azucareras estadounidenses fueron apoderándose gradualmente de la economía hawaiana, lo que generó resentimiento entre los locales. Luego, en 1893, los marines estadounidenses decidieron que bien podrían apoderarse de Hawái de verdad y derrocaron a la reina Liliuokalani y al resto del gobierno. El 95% de los hawaianos firmaron peticiones en contra de una anexión total por parte de Estados Unidos. Y junto con la reina Liliuokalani, las llevaron hasta el Congreso de los Estados Unidos. Ellos valientemente presentaron y defendieron quejas válidas durante el transcurso de 3 meses. Primero y ante todo, que una potencia extranjera derrocando a un gobernante violaba el derecho internacional. En un giro bastante sorprendente, Estados Unidos, por increíble que parezca, estuvo de acuerdo con esa línea de razonamiento. Pero como sucede con la mayoría de las pequeñas victorias en la política, esta fue rápidamente revertida y destruida. Al año siguiente, estalló la Guerra Hispanoamericana y Estados Unidos empezó a soñar con construir bases navales en un lugar estratégico del Pacífico. Así que Hawái fue anexado a Estados Unidos en 1898. Para colmo de males, Estados Unidos prohibió las prácticas religiosas indígenas y también prohibió la enseñanza del idioma hawaiano en las escuelas. Trabajadores del continente, así como trabajadores japoneses y chinos, fueron enviados a trabajar en las plantaciones de las islas. Al mismo tiempo, Estados Unidos consolidó el control financiero de las islas y estableció bases militares. Cansados de recibir un trato bastante malo como territorio, activistas locales solicitaron que Hawái fuera el último estado en ser añadido a la Unión en 1959. Desafortunadamente, pocos beneficios llegaron a la gente nativa incluso después de que Hawái fuera reconocido como estado. Y como puedes imaginar, toda esta historia hizo que la relación entre los hawaianos nativos y en particular los forasteros blancos comenzara con el pie izquierdo. Esto ha provocado tensiones entre los turistas y los trabajadores de servicios en la isla. También existe una gran brecha para los hawaianos nativos en cuanto a salarios, vivienda propia y calidad de vida en general, en comparación con casi todos los demás en la isla. En primer lugar, los hawaianos nativos pueden ser los más afectados y los menos contentos con la llegada masiva de turistas a sus costas. Un informe confirma que muchos hawaianos nativos sienten que el crecimiento de la industria turística ha contribuido a la degradación de sus valores culturales. Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso la industria turística no preserva las tradiciones hawaianas? Después de todo, casi todos los complejos turísticos tienen bailarines que suben al escenario para bailar un hula tradicional con faldas de pasto. Bueno, resulta que las faldas de pasto nunca fueron prendas tradicionales en Hawái. Más bien, son versiones occidentalizadas y distorsionadas de la cultura nativa, pensadas más como un espectáculo para turistas que como una representación auténtica de la historia o cultura hawaiana. De hecho, realmente comenzaron en el circuito de vodevil, y eso aplica para muchas de las cosas que los occidentales asocian con la cultura hawaiana. En segundo lugar, la historia y el presente de Hawái han erosionado la cultura y las tierras nativas. Por ejemplo, sitios espirituales locales como Kaho'olawe quedaron bajo la jurisdicción de la Marina de los Estados Unidos, quienes decidieron usarlos para prácticas de bombardeo. Esto, comprensiblemente, enfureció a los nativos, y las prácticas históricas de Estados Unidos contribuyeron en parte a la pobreza de la población nativa hoy en día. En las décadas de 1960 y 1970, agricultores locales, muchos de ellos nativos hawaianos, fueron desalojados y desplazados en nombre del desarrollo de terrenos. Esto ocurrió en un estado que eventualmente desarrollaría el gran problema de personas sin hogar que Hawái tiene hoy en día. En un estado con precios de vivienda por las nubes, cada vez más personas se encuentran sin un lugar al que puedan llamar hogar.
En 2017, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos publicó un informe que afirmaba que Hawái es el estado con la tasa de personas sin hogar per cápita más alta de Estados Unidos. Hasta 2024, 8 de cada 1,000 residentes no tienen hogar, empatando con Nueva York. Y en 2016, el 42% de las personas sin hogar en el estado se identificaron como nativos hawaianos o isleños del Pacífico. Obviamente, los precios de la vivienda en Hawái han afectado a todos los que viven ahí, pero los nativos hawaianos que habían perdido tierras y hogares en las últimas generaciones y no tenían nada que dejar en herencia fueron los más afectados. Y la falta de vivienda propia y la pobreza, desafortunadamente, se convirtieron en un círculo vicioso. Aunque los nativos hawaianos tienen empleo en una proporción similar al de los demás hawaianos, normalmente trabajan en empleos de bajos ingresos, incluso fuera de la industria turística. Esto podría tener que ver con el hecho de que solo el 11.5% de los nativos hawaianos tenía un título universitario en 2017, en comparación con el 22% de la población general del estado, lo que les da menos opciones para empleos mejor remunerados. Por eso ganan menos. En 2017, el ingreso familiar medio de los nativos hawaianos fue de $66,300, en comparación con $77,800 de ingreso familiar medio para todos los residentes de Hawái, lo que los mantiene en la pobreza. En un estado con un alto costo de vida como Hawái, no obtener un título para tener la oportunidad de un trabajo mejor pagado no es solo algo con lo que tus padres siempre te van a estar molestando. Es un problema existencial. Como dice el profesor Jonathan Okamura en la Universidad de Hawái, uno pensaría que tener un trabajo de tiempo completo te impediría quedarte sin hogar, pero ese no es el caso. La lucha por sobrevivir en Hawái es real. Esta constante presión económica puede ayudar a explicar por qué los hawaianos nativos enfrentan tasas alarmantemente altas de abuso de sustancias y encarcelamiento, pero también sufren algunas de las peores tasas de muerte y enfermedad, no solo en el estado, sino en todo el país. Muchas personas indígenas todavía abogan por la restauración de tierras o por la restauración y compensación, aunque eso realmente no ha sucedido aún. En 1993, Estados Unidos sí se disculpó con los hawaianos nativos por derrocar a su reina, 100 años después de que sucedió. También admitieron que los hawaianos nunca habían cedido voluntariamente sus tierras, y eso es todo por ahora. Por eso, aunque Hawái es uno de los estados más diversos del país, las relaciones entre los diferentes grupos no siempre son las más fáciles. Después de los devastadores incendios en Maui en agosto de 2023 que causaron daños a la propiedad por $16,000 millones en la isla, los funcionarios y líderes locales pidieron una pausa temporal del turismo hacia Hawái, o al menos una reducción en el número de turistas. Esto es para que puedan reconstruir y encontrar una nueva manera de avanzar hacia el futuro. Pero aunque hubo una desaceleración temporal en la llegada de personas a la isla, parece que el número de turistas volvió a aumentar, y en 2025 ya está al nivel que tenía antes de los incendios. Sin mencionar que Hawái va a tener que enfrentarse a otro problema urgente: el cambio climático y el mal uso de la tierra por parte de los complejos turísticos. Esto ha resultado en que el estado haya perdido 13 de sus 750 millas de costa hasta ahora, y el 70% de las playas hawaianas están sufriendo erosión activa. Si Hawái alguna vez va a convertirse en un lugar hermoso y accesible para vivir tanto para turistas como para locales, se necesita una mejor gestión de la industria turística, del medio ambiente y programas de acceso a la vivienda asequible para los residentes locales. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MadPack.